Bueno, como os he dicho antes, hoy vamos a estar con María Talavera. Ella es experta en manejo del estrés y es profesora de mindfulness y, bueno, y de diferentes técnicas que yo creo que nos van a venir muy bien. Aunque quizás los que acabamos de tener las vacaciones y volvemos estamos todavía en modo relax, pero pero bueno, a medida que entramos en rutina, se nos va haciendo un poco cuesta arriba, sobre todo las personas que tenemos, bueno, las familias que tenemos personas con discapacidad a nuestro cargo. Voy a ir conectando ya con María para que nos vaya explicando un poco ella lo que hace y la vayamos conociendo un poquito más. Voy a buscarla y conectamos. Ahí. Hola María. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Bueno, yo relajadita, yo vengo relajadita, así que voy a disfrutar muchísimo de todo lo que nos vas a contar. Eh, bueno, pues mira, por ir entrando un poco en situación, me gustaría que nos explicaras tú misma, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo crees que podemos aprender a manejar, bueno, muchas situaciones de estrés que vivimos, pues, las familias que tenemos hijos con discapacidad? Nada, pues muchísimas gracias por esta invitación, lo primero, Fabiola, y gracias a todas las personas que están entrando. Primero, no sé si se me escucha bien, si está bien así con los cascos para, si no, hacer los Sí, bueno, ajustes. yo te escucho fenomenal y me Vale, imagino que se nos escucha bien. Si no, rapidito empiezan a decir, no se escucha. vale, muy bien. Bueno, yo siempre digo que nos dedicamos a lo que más necesitamos. Y en mi caso, pues he sido una persona con mucho estrés, con ansiedad, con fobias. am, y bueno, pues esta búsqueda del bienestar y del equilibrio, que también venía pues con una pregunta que creo que nos hacemos muchas personas, ¿no? De quiénes somos, quién soy, qué es esto de la vida. Me llevó pues por un camino de autoconocimiento y desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde la perspectiva de la nutrición, ¿no? Que es bueno, pues lo básico de que nos alimentamos, el coaching, la programación neurolingüística. Y bueno, en todo este camino pues di con la meditación y después con un programa específico que se llama MBSR, son las siglas en inglés de Mindfulness Based Stress Reduction, el MBSR en castellano. Y este, bueno, pues es un programa de reducción de estrés que se basa en el entrenamiento de mindfulness. Y para mí fue pues ya cuando comencé, ¿no?, a meditar hace 14, 15 años, pues ya empecé a ver estos cambios, esta hiperreactividad que yo tenía, este sistema nervioso. Yo creo que todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Hay gente pues que siempre el estrés le afecta a la garganta o al estómago. Mi sistema nervioso, o sea, Es el estómago. Yo estoy nerviosa y enseguida es el estómago. O la claro, espalda. Muchas veces me da dolor en esta parte de aquí y digo, pues si yo no he hecho nada, ¿no? Es la propia tensión que te produce el estrés. exactamente, ¿no? Que vemos que el estrés pues, es ese mecanismo de defensa, de lucha, huida, ¿no? Cuando percibimos algo eh, como amenazante, algo que compromete nuestra seguridad, pero también nuestro bienestar, nuestro estatus, nuestro ego, pues se desencadena toda una serie de reacciones bioquímicas, ¿no? Que, bueno, pues que luego entiendes de por qué cuando estamos con un estrés sostenido en el tiempo, pues vamos al médico con este síntoma, con el otro, alergias en la piel, como dices tú, problemas estomacales, ¿no? Porque cuando hay estrés, pues dejamos eh, de hacer la digestión. Hay otras cosas, otros asuntos más importantes que atender en ese momento crítico, ¿no?, de estrés, de esa lucha-huida que nos ayudó en el pasado pues, para
estar hoy aquí la humanidad, ¿no? Sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, bueno, pues como decía, mi talón de Aquiles era el sistema nervioso, muy hiperactivo, ¿no? Enseguida yo veía no sé, una chispita que salía de un cuadro de luz y al segundo estaba a 200 metros corriendo. Y entonces, bueno, pues con la práctica de meditación iba calmándome en estas reacciones, en estos automatismos. Y luego ya cuando conocí este programa de reducción de estrés, el MBSR, basado en mindfulness, ahí ya fue un antes y un después. Y de hecho, bueno, pues me dediqué a formarme para poder compartirlo con otras personas. Entonces, bueno, pues me dedico a difundir pues, modos de vida más saludables y creo que mindfulness, que se trata también pues, de la salud mental, es para mí el paraguas en todo, ¿no? En cómo nos alimentamos, en cómo nos relacionamos con nosotras mismas, con los demás, con el mundo. O sea, es pues ese paraguas de vivir plenamente conscientes, ¿no? Y atentos. Y Hay veces que escuchamos, hablo desde fuera, ¿vale? O sea, como Fabiola, que de vez en cuando pues tira también de todas estas herramientas. Escuchamos muchas palabras que no sabemos exactamente el significado. Creemos que lo sabemos porque hay mucha confusión en cuanto a los conceptos reales, ¿no? de los términos. Y mindfulness es una de estas palabras que sí, tanto confunde porque no sabemos exactamente, o sea, mindfulness, hay gente que incluso lo confunde con hacer yoga. mm, Y es cierto que de alguna manera está vinculado, ¿no? Y esto lo digo por lo que acabas de comentar, que mindfulness es ese paraguas que da cobijo un poco a ese bienestar tan necesario, tanto mental como físico, que necesitamos. Tengamos familias, tengamos personas con discapacidad a nuestro cargo o no. Al final, pues como en tu caso, el día a día nos lleva a un desgaste bestial bueno, producido por el propio estrés. mm, Y dicho esto, pues me gustaría un poco que pusiéramos esa línea en los términos, ¿no? mm, Eh, ¿qué, ¿Qué significa exactamente mindfulness? ¿Y mm. qué tiene que ver mindfulness con todas esas técnicas que hay de relajación o de bienestar emocional y físico? Como puede ser el yoga, la meditación. Mm. Sí, mindfulness es, como mencionaba antes, Fabiola, una cualidad de la mente, como puede ser pues, la calma, o puede ser la concentración, o puede ser la alegría, que todos tenemos esta capacidad de estar presentes, de ser conscientes de lo que ocurre mientras está ocurriendo, pero aquí con un ingrediente especial o dos ingredientes especiales y es como suspendiendo los juicios, que esto es lo difícil, Complicado. y con una actitud de apertura y de aceptación y amabilidad de aquello que surja, ¿no? Momento a momento, ¿no? Entonces, bueno, esto de suspendiendo el juicio es porque cuando tenemos una experiencia, cuando vivimos algo, cuando percibimos algo, pues esto enseguida los filtramos, ¿no? Filtramos esto que percibimos por pues, toda nuestra experiencia pasada, por todo lo que hemos aprendido con nuestros padres, familia, educación, cultura, y hacemos ahí un batiburrillo hasta esa interpretación de lo que vivimos, pero no precisamente puede ser una interpretación real de lo que estamos viviendo. O sea, ocurre muchas veces, ¿no? Que cuando estamos teniendo una experiencia enseguida estamos como desconectando de esa experiencia y locutando, como si tuviéramos ahí un locutor de radio. Analizando y juzgando esa experiencia. Exactamente, exactamente. Estamos ahí rumiando. Nos autonarramos, ¿no? Qué barbaridad.
Sí, Es como estar viendo una película con subtítulos, pero que va por otro lado. exactamente. Entonces, esto que cuando no estamos haciendo nada, ¿no? No estamos haciendo a lo mejor una tarea que necesita mucha concentración, pues tenemos esa capacidad de, pues eso, de a lo mejor estar conversando con alguien y estamos haciendo así, pero estamos pensando qué vamos a hacer de comer o lo que me dijo ayer y nos hemos ya desviado de toda concentración Desconectado. o conduciendo igual, ¿no? Que ya lo tenemos tan automatizado que aparentemente no necesitamos prestar atención. Bueno, luego pasan lo que pasa, ¿no? Los accidentes que ocurren. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a todo esto se llama la red por defecto, ¿no? Sin hacer nada, el cerebro está a pleno rendimiento y está pues pensando a lo mejor cosas eso que han sucedido o está proyectándose en el futuro de cosas, planificando, ¿no? De lo que va a pasar y está en ese divagar, ¿no? Que, bueno, como dicen, tuviste ya aquí con a Nazaret Castellanos, igual ya hablasteis, ¿no? De este estudio tan famoso del 2010 que decía una mente que divaga es una mente infeliz. Esto genera mucho desgaste psicológico, porque además normalmente nuestros pensamientos del pasado son como con un toque de insatisfacción o de melancolía o de depresión, ¿no? De lo que hicimos y nos arrepentimos de ello o lo que nos hicieron y estamos pues con ese dolor o en el futuro pues con esa ansia o ese escenario que nos imaginamos terrorífico, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto genera pues mucho estrés. Entonces el mindfulness, que es en inglés, de la palabra Pali. La palabra Pali, el idioma Pali es el que hablaba el Buda. Significa, o sea, es sati, viene mindfulness de la palabra sati, que significa recordar. Recordar es volver al presente una y otra vez. O sea, mindfulness es pues el darse cuenta de cómo la mente va de un sitio a otro, ¿no? Es ese darse cuenta, porque cuando estamos en esa maraña no nos damos cuenta dónde estamos, nos han... Es como ser conscientes de la conciencia. Es un Exacto, poco, ¿no? sí, 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 como un Es observador. decir, mm, soy consciente de que estoy prestando atención a esto, ¿no? De que estoy aquí. Sí, y esto es una capacidad del ser humano, el sapiens sapiens, el que sabe, que es consciente de ser consciente, tú muy bien lo has dicho. Entonces, bueno, pues mindfulness es esto, es lo contrario al piloto automático, a esa red por defecto. Y entonces es el estar presente con esa atención plena, ¿no? De lo que ocurre momento a momento sin dejarnos arrastrar por los pensamientos, por las opiniones. Es como una conciencia limpia de lo que vemos, ¿no? Tan complicado, María. Sí, sí, Eso sí, bueno, me imagino que, claro, entraremos un poquito más en profundidad más adelante, ¿no? Con las técnicas que al final vas haciendo también tu propio sistema para ejercitar esta exacto, capacidad. exacto. Sí, eh, claro, el tema del ejercicio físico ya lo tenemos como muy integrado, ¿no? Sabemos que hay que moverse, sabemos que hay que caminar, que esto es importante para nuestra salud física y, bueno, y mental también. Y el tema de la alimentación, pues ya estamos más conscientes, pero el tema de la salud mental, que tanto se habla últimamente, y bueno, pues con todo lo que ha sucedido, con los confinamientos y pues todo el estrés que ha habido ahí, pues ya se habla mucho de la salud mental. Entonces, realmente hace falta un entrenamiento, como vamos al gimnasio y para tener abdominales o los músculos tonificados necesitamos hacer ahí repeticiones, pues mindfulness igual requiere de ese entrenamiento, ¿no? De unos minutos de práctica que llamamos formal al día, en el banquito de meditación, sí, ¿Llamamos cómo? Perdona, ¿cómo? ¿Cómo? sí, la práctica formal. Ah, formal, La vale. práctica formal, que es como el entrenamiento en el gimnasio, ¿no? Al igual que vamos al gimnasio, hacemos pesas, estamos pues una hora, media hora, pues mindfulness practicamos así de forma formal en Sí, el banquito o en el cojín o en una silla o tumbados, o sea, hay varias prácticas de mindfulness y además que está
adaptado también a las condiciones de las personas. Todo el mundo puede practicar esto. O sea, por no poderse sentar en un banquito no significa que no se pueda No puedo practicar. hacerlo. Claro. Y después llamamos la práctica informal, que en realidad es la vida, es el laboratorio, es realmente donde llevas esto que has estado entrenando en tu banquito durante unos minutos al día, lo llevas al día a día, ¿no? La práctica, Claro, en la ¿no? práctica La darte cuenta de práctica. tus Aquí lo he reacciones. entrenado y ahora aquí lo voy a utilizar. Claro, claro. Entonces, bueno, pues sí, realmente es un poco desesperante para muchas personas o para la mayoría de las personas porque estamos en una sociedad del culto del hacer, hacer, ¿no? Cuanto más haces, mejor. Entonces, esta invitación, sí, yo también, ¿eh? Esta invitación a pararte y no hacer nada, bueno, no hacer nada es muy relativo porque te estás dando cuenta de tantas cosas en esos minutos de atención plena que, que realmente, o sea, es un no hacer muy activo. Entonces, pero bueno, eso, como estamos en esa inercia de hacer, pararte unos minutos enseguida, pues es, no, sí tengo que hacer esto, lo otro, pero esto no sirve para nada y te alteras más, porque además cuando empiezas te das cuenta de esa cacofonía dentro, de lo que hablábamos antes, el locutor que habla y habla, habla. Y entonces dices, yo no sirvo para meditar. Yo no sirvo porque mi mente Mira, es muy hiperactiva. Y nos pasa a todos y a todas. eso es, bueno, es algo que últimamente, pues lo digo mucho, ¿no? Con mi entorno, mis amigas o incluso con personas bueno, pues que me paran y me dicen, ¿cómo lo haces? Que tú siempre te ves. Pues yo hago esto que tú acabas de decir, ¿no? Entrenar, entrenar. Y a medida que yo no había probado nunca la meditación. Y es verdad que todavía no tengo la técnica o la capacidad desarrollada como para poder hacer una meditación sola, siempre la hago guiada. Pero es cierto que cuando empiezas, se activa un mecanismo de conciencia de ti mismo que es bestial. O sea, de repente tienes una apertura de eso, ¿no? De escucharte cuando te dice, "Jo, es que esto es tan difícil que no voy a poder". Y de repente me digo a mí misma, te estás cortando la posibilidad ya antes de empezar, le estás diciendo a tu cabeza, no vas a poder porque es difícil, con lo cual ya es que no te dejas llevar, ¿no? Y eso he ido siendo, me he hecho consciente a medida que he ido meditando. Porque es verdad Fíjate. que hay gente que piensa que meditar es dejar la mente en blanco. Mm. Yo no sé si eso es posible, yo no lo he hecho No. jamás, ni creo que, bueno, no sé, mira, ya me estoy otra vez poniendo barreras, pero quiero decir que es muy complicado dejar la mente en blanco. Pero sí es verdad que te ayuda a tomar conciencia de ti, de tu respiración, de cómo te sientes. Y a medida que lo vas haciendo, vas desarrollando también la conciencia sobre el beneficio que recibes. O Ujú. sea, las personas que dicen, es que yo soy muy hiperactiva, yo eso de quedarme quieta y Ujú. no tal, y entonces la mente se me va. Ya, pero cuando empiezas a hacerlo, a algunos les costará más, a otros menos, según cómo funcione su mente. Pero a medida que lo vas haciendo, cuando terminas, dices, es que me siento fenomenal. Incluso te digo más, María, he tenido momentos, porque ya lo tengo como un salvavidas, he tenido momentos que incluso me ha parecido que he dormido una siesta, Ujú. porque estaba tan agotada mentalmente, tan Ujú. cansada físicamente, que esa desconexión de 15 minutos, 20 minutos, cuando he terminado el ejercicio he dicho, si es que parece que he dormido. Y no Claro, estaba claro. durmiendo, obviamente. Sí, sí, como una práctica reparadora, ¿no? Porque en esa práctica tú has silenciado esa red por defecto, has calmado la amígdala, ¿no? Que es el centro de control de las emociones y es como el radar este que se dispara cuando ve que hay un peligro, ¿no?
Entonces, en tu meditación lo que has hecho es acallar esta amígdala, tenerla calladita, silenciar pues, la mente, y estás modulando pues, la parte más evolucionada del cerebro, la corteza prefrontal, ¿no? Tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. Y todo esto tiene una relación directa pues, con el bienestar. ¿No? Se ha visto cómo esta práctica continuada de meditación, unos minutos al día, pues modula esta parte del cerebro, la estructura y la funcionalidad en áreas asociadas pues, con emociones positivas y con el bienestar. O sea que sí que tiene, aunque el objetivo de sentarse no sea este, porque a veces nos encontramos con cosas dolorosas, y aquí hay una tendencia, ¿no? El ser humano pues se aferra a lo que nos agrada, ¿no? No queremos soltar, queremos ser felices todo el tiempo, y salimos huyendo de lo que pues, nos desagrada, del dolor, del sufrimiento. Y claro, la vida, bueno, pues sabemos, y sobre todo pues las familias, ¿no? Con hijos que tienen pues necesidades especiales, están lidiando con este dolor. Y es también mirar ese dolor y abrirse a mirar a este dolor y observar, ¿no? Y darle espacio, porque muchas veces rechazamos, o sea, no queremos sufrir, no queremos... Y estamos y al final todo esto genera mucho sufrimiento, tanto el aferramiento de lo que nos agrada como lo que nos desagrada. Claro. Y el querer que las cosas sean de otro modo a como son, ¿no? Si las cosas son así, vale, ok, son así, pero vamos a abrirnos a esto, ¿no? Vamos a abrirnos porque al final es la vida. ¿Qué quieres? ¿Vivir a medias? ¿Vivir al 50%? ¿Vivir solo lo que te agrada? ¿No? Entonces, bueno, como el maestro, el que creó este programa de 8 semanas, el MBSR, Jon Kabat-Zinn, que su libro se llama Vivir con plenitud las crisis. Porque vivir con plenitud la felicidad es ya como... es fácil. Eso nos viene como... Bueno, para algunos sí, no bueno, es para algunos no. para algunos no es tanto. Mira, justo he parado un comentario de una, me imagino que es una madre, no identifico muy bien por el nombre, pero me imagino que nos está escuchando y dice, ¿cómo ayudáis a las familias con hijos con discapacidad? Y yo creo que viene muy bien esto que acabas de decir. Uh-huh. Hay veces que no se trata solo de ayudar por resolver el problema, sino ayudar a aceptar para Exacto, manejar mejor esa situación. exacto. Porque al final se trata de cómo nos relacionamos con aquello que nos ocurre, ¿no? Cómo nos relacionamos. Podemos tomar muchas vías, no siempre, o sea, en la misma hecho a una persona lo puede tomar de una manera, otra persona de otra. No hay una ecuación fija de si te pasa esto vas a vivirlo así. Justo. Entonces es un tema de relación, de cómo te relacionas, cómo te relacionas. Entonces, bueno, pues mindfulness te da esa posibilidad con este entrenamiento, de abrirte y con receptividad, pues observar lo que ocurre, ¿no? Observar lo que ocurre y cómo nos estamos relacionando con aquello que ocurre. La vida no es lo que pasa, sino cómo te relacionas con aquello que te pasa, ¿no? Y entonces, bueno, me ha gustado en vuestra página web, ¿no? Que decís algo como si yo estoy bien, nuestros hijos también, ¿no? O si estamos bien, nuestros hijos también. Y eso es así, si yo estoy bien, la vida también. Es así. Sí, 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 totalmente. Además, eh, estas son cosas que afortunadamente cuando las pones en práctica te das cuenta que percibes rápidamente ese cambio. Uh-huh, Hay que uh-huh. ponerse, obviamente, ¿no? Pero no son de estas cosas que dices, bueno, pues te pones a hacer una dieta y hasta que ves los resultados, igual por el camino te desanimas. Pero esto no, cuando tú empiezas a trabajar, empiezas a notar cómo aquello que parecía que era conflictivo o incluso relacionarte con tus hijos o con tus familiares o con tu pareja, de repente como que empieza a fluir y dices, soy yo, ese es lo demás que ha cambiado. Pues es un poco todo, ¿no? Porque al Total. final se trata de eso, de cómo nos relacionamos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y
Eh, Fabiola, hay una imagen que me gusta mucho, ¿no? Hablando de esto del dolor y de cómo gestionamos el dolor, que es con las ostras, ¿no? Cuando se mete la arenilla, imagínate que una ostra lo que quiere es deshacerse de esa arenilla que penetra en la ostra y por todos los medios sacarla. ¿Qué pasa si esa arenilla se va ahí transformando en una perla, ¿no? Entonces, bueno, que igual a través de, pues de estas experiencias de dolor, pues podemos sacar tesoros o perlas o enseñanzas o aprendizajes que nos enriquecen la vida, ¿no? Y esto, bueno, supongo que tú de alguna manera has experimentado, ¿no? Con tu Totalmente. hijo, cómo te ha ido mostrando también esta situación, partes de ti o te has conocido mejor y, bueno, no sé, no quiero hablar por tu boca. No, no, sí, 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 es así, totalmente así. Mucha gente me dice, pero ¿y tú cómo lo haces? Y digo yo, es que, vamos a ver, que no hay un manual, que yo no Claro. nací con unos poderes especiales, pero sí es verdad que en todo este proceso y el camino que todavía queda por delante, pues nunca me he cerrado a aprender, a ver las cosas desde otra perspectiva. Todo el mundo tiene su proceso, ¿no? De Mm, aceptación y de tránsito, ¿no? Hasta que llegas a una zona en la que crees que puede ser tu camino. mm, Y esto cada uno lo tiene de una manera diferente. Pero sí que el enfrentarme a diferentes situaciones complicadas es lo que realmente me ha enseñado, primero, de qué soy capaz, mm, ¿no? Y me ha ayudado a aprender que la vida pues se puede encarar o llevar de muchas maneras. mm, No coges un camino y dices, este es mi camino ya, sí hasta el final. No, eso es una utopía. mm, Nosotros evolucionamos, cambiamos, aprendemos y cuanto más abiertos estemos las personas a eso, pues quizás más fácil se nos haga. Pero eh, nadie tiene una varita mágica ni una fórmula especial o que tiene un gen que le hace ser. No, pues es apertura, es aprendizaje, es conciencia, es dejarse también un poco dar lecciones, que a veces que mm, vamos por la vida también de maestros mm. Sí. y podemos ser las dos cosas. Y esto es algo que muchas veces no nos permitimos, ¿no? El aprender de, bueno, de los golpes o de la gente o de... Ujú, totalmente. Sí. Bueno, como no estamos hablando de mí, sino de la Sí. familia, a mí hay algo que me preguntan muchas familias y es cómo podemos identificar que estamos en un punto crítico y que necesitamos ayuda de este tipo, por ejemplo. ¿Hay algunas señales, algo? Sí, hay muchas señales, ¿no? Pues desde no descansar bien, no dormir bien, dolores, como decías tú, de espalda o contracturas. Hay síntomas físicos que pueden estar mostrando que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Que, como decía antes, que igual estamos sosteniendo ahí un estrés que se está cronificando y que aparece pues esto con sintomatología muy diversa, ¿no? Puede ser alergia también, un tipo de dermatitis, o puede ser que te enfermas habitualmente, ¿no? Porque el sistema inmune, cuando hay estrés, pues baja, ¿no? Y todos, bueno, habremos tenido esta experiencia, ¿no? De un estrés ahí sostenido y de repente llegan las vacaciones y ¡pum! Ahí Y como te que... enfermas. Y dices, justo cuando podía descansar, estoy mala. Pues, Exacto. Y luego, así bueno, es. pues estar, pues, que te encuentras que no puedes concentrarte, que no recuerdas cosas, ¿no? Que la memoria está fatal, que vas a un sitio y no sabes lo que has llegado ahí, no sabes lo que, lo que ibas a hacer. O sea, hay muchas, yo creo que la gente sí puede percibir
que hay algo que, no sé, porque a lo mejor si lleva demasiado tiempo en ese estado, pues es más complicado, porque se ha habituado a ello, ¿no? Y además es que yo creo que los seres humanos somos expertos en mentirnos a nosotros Mm, mismos. Igual a veces cuando vamos a decir una mentira a otra persona, se nos puede notar en algo, pero a nosotros mismos somos los mejores. Y mm, llega un momento en el que dices, es que yo soy así. mm, sí, Y te lo crees, te crees que es que eres despistada, que eres torpe, que es que ese dolor que tenías ya ni lo sientes porque dejaste de sentir, de escucharlo, ¿no? De decir, oye, es que aquí me molesta o me pasa esto. Y yo, sí. y te digo una cosa, yo he tenido muchas señales. Por ejemplo, una era que de repente empecé a ver como chispitas. O sea, yo me giraba así por un lado, veía chispitas y fui al médico y me dijeron, eso puede ser principio de jaqueca. Yo no tengo jaquecas. Mm. Empecé a meditar Y se pasaron las chispitas. Ahí queda. y digo, ¿cuáles son las señales? Pues pueden ser muchas, pero tenemos que estar abiertos a escucharnos, ¿no? A sentirnos, a detectar en algún momento algo que nos esté pasando, decir, espera, ¿esto qué es? Vamos a analizar un poco esta situación. Sí, porque no sé, dicen, ¿no? que el 90%, si no más, de las enfermedades que tenemos están causadas por el estrés. O sea, hay una raíz ahí del este estrés crónico. El estrés es estupendo porque es lo que nos ha salvado como humanidad y especie. Estamos aquí vivitos y coleando. Y ese mecanismo no es desactivarlo, porque, oye, si vas caminando por la calle, vas a cruzar uh, la calle, y si viene un coche así, pues es lo que te hace reaccionar, ¿no? Pero, pero ese estrés sostenido, ¿no? Pues es que hay tantas sintomatologías que es muy difícil de, pues de decir, Clasificarlas, ¿no? De identificarlas todas. sí, porque cada uno es, pues lo vive, mira, tú lo de las chispitas, no, pues no lo había oído. La primera vez que lo oigo. Y estaba Pe- preocupada porque automáticamente piensas, ¿será algo del cerebro? Yo qué sé, la vista. Me hice pruebas de todo, estoy bien, estoy sana. Y lo asocié porque cuando empecé a bajar un poco toda esta sensación un poco de agobio, angustia, incluso un poco de ansiedad, todo eso mejoró y Ujú. ya no. Así que creo que estaba relacionado de alguna manera. Sí, luego lo que pasa es que, claro, vamos con esa sintomatología al médico y también hay una visión como muy sesgada, ¿no? De tienes jaqueca, pues te voy a dar también una pastilla para la jaqueca, pero esa visión integradora, ¿no? De que todo está relacionado y que la contractura, pues esa tensión a lo mejor que estamos sosteniendo de, de esa carga, de ese peso que estamos ahí como apretando y que eso deriva a lo mejor en la postura, deriva en un dolor de jaqueca, pero aquí tratamos como de rápidamente en esta sociedad de pues deshacernos del dolor, de Claro, la pastilla, de lo rápido, y verlo así aislado, pues no estamos actuando en la raíz en de el las origen, cosas, claro. Sí, en el sí. origen. Y entonces, bueno, pues una sintomatología luego a lo mejor salta a otra, a otra, a otra. Entonces, bueno, pues como hablando desde el principio, es que la salud mental afecta al cuerpo, tiene una relación directa, ¿no? Así como el cuerpo afecta a la mente. Entonces, bueno, podemos trabajar en las dos direcciones, ¿no? Podemos trabajar el cuerpo también para, con las respiraciones, que, bueno, en la plataforma, ¿no? Para vuestras familias tenemos ahí ejercicios de respiración y cómo la respiración puede también influir en los estados mentales, ¿no? Y en, bueno, pues en producir más calma. Si estamos agitados, la respiración es agitada, superficial. Si ves pues, a un bebé plácidamente durmiendo, ves esa respiración, es como profunda. Entonces, si estamos agitados y aplicamos la respiración, pues puede que esto nos module en ese estado, ¿no?
mental y emocional. Es una bidirección, ¿no? El Sí, es cuerpo afecta a la mente y bidireccional. la mente afecta al cuerpo. Mm, Y sabiendo esto y siendo conscientes de esto, podemos utilizarlo a favor claro, para ayudarnos a nosotros mismos. totalmente. Y eh, habíamos hablado, bueno, he leído un poquito sobre las cosas que haces y una de las que creo que cuesta más muchas veces porque como ya tenemos este mensaje grabado de, bueno, es que como estoy ocupada y tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo, ¿no? Pero eh, el crear hábitos saludables muchas veces es difícil de encajarlo en una rutina en la que ya hay muchos vicios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Esto tenemos que aprender también a buscar ese hueco. sí. Y no agobiarse, ¿no? En, yo creo que se puede empezar, bueno, yo eso cuando empecé, para mí era esa creencia, ¿no? Limitante de, "Buah, yo no voy a ser incapaz de sentarme a meditar 10 minutos o 15 minutos. Eh, es empezar a poquito. Bueno, y aquí cada gente, pues tampoco voy a dar recetas, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas, pero a mí me valió el empezar a poquito, ¿no? Empiezo a meditar 5 minutitos todos los días, o 1 minuto, pero pongo esa intención, ¿no? De, yo qué sé, estoy aquí mirando el mar y el otro día que salí en un kayak a remar y estaba el mar como un plato y me fui muy lejos, pero a la vuelta cambió el mar, se puso súper bravo y el viento en contra. Y entonces era como cada vez que remaba yo no avanzaba, yo no avanzaba. Pues si veía el destino, al final me agobiaba muchísimo. ¿Qué pasa? Pues iba, bueno, a este pasito, ¿no? A esta bollita, a este, y fijándome en el momento y pasito a pasito hasta llegar al final. Entonces, lo que te quiero decir, que igual tenemos unas expectativas, unas intenciones que no muy ambiciosas y pues a mí me ha valido el eso, el ir poquito a poco, empezar a meditar 5 minutos, luego 10, luego 15, luego en un retiro, luego pues ahora pues puedo meditar horas, ¿no? Y esto era impensable hace 15 años para mí. Entonces, de a poquito, y es muy importante la intención y lo que valoras tú en la vida, ¿no? De cuáles son tus valores. Y para ti es importante el bienestar y la calma mental, pues igual tienes que dedicar un tiempo a cultivar esto, porque aunque sea Pero, importante, pero si no haces nada, pues entonces esa intención que esté alineada a tus valores de por qué te sientas a meditar es importante. pero María, ¿tú crees que eso es opcional? O sea, Eh, ¿El comer qué? no es opcional, respirar no es opcional. Yo creo que el bienestar no es opcional. No, para mí no. Para mí no, es Yo prioritario. tampoco, y quiero pensar que para la mayoría no debería serlo. O sea, el buscar la manera, igual que perseguimos o nos inculcan que hay que perseguir la felicidad y todo esto, yo creo que hay que empezar a hacer una campaña de inculcar, buscar el bienestar. El bienestar no es, parece muy amplio, ¿no? Pero hay Mm, veces que depende solo de cambiar algunas cosas muy puntuales que nos hacen estar mejor y eso va desencadenando pues un mecanismo que a la larga se va instaurando ya, ¿no? Que es lo que al final se convierte en un hábito. claro, y lo que está claro es que hace falta constancia y cierta disciplina, ¿no? Pero bueno, hay cosas que ya tenemos integradísimas porque, bueno, pues no nos planteamos si por la mañana nos duchamos o no nos duchamos, o no nos planteamos si vamos a cocinar o no ese día, o sea, pues si no, no comemos, o no nos planteamos si nos tenemos que vestir o no. Entonces, Sí, de sí, que, es algo que ya tenemos claro, entonces, ¿de qué manera, no? integrado. Pues que esto esté integrado en tu vida y como dice Pablo Dors, que bueno, hay un libro que recomiendo muchísimo que es La biografía del silencio, no sé si lo has leído, Fabiola, No, pero mira, me lo voy a apuntar. pues es una joya, La biografía del silencio, Pablo Dors. Es cura y meditador, un gran escritor
Es un librito chiquitito y es, bueno, pues para tenerlo ahí en la mesilla. Él habla de la meditación, ¿no? Como, pues, como la ducha interior, ¿no? Que al igual que no sales a la calle apestando, pues primero esa ducha interior de todos esos pensamientos y de esa mente, ¿no? Contaminada con pensamientos tóxicos, pues en ese acto de limpieza. Y eso, pero requiere una cierta disciplina. Entonces, bueno, pues empezar igual de a poquito. Voy a ver qué pasa 5 minutos al día, ¿no? Y vas viendo y vas ahí aumentando. O hacer un curso, que esto igual ya te da como un impulso mayor, o como tú, ¿no? Que estás con las meditaciones guiadas. O sea, ya hay mucha información ahí de manera gratuita o pagando, que puedes acceder a esto. Antes igual era más difícil, pero ahora hay de todo. Sí, yo creo que lo principal y un poco el objetivo de este directo y del trabajo que hacemos en la fundación a través de la aplicación con todos los contenidos es primero crear un poco de conciencia. O sea, de aquí lo que se trata es de decir, presta atención, escúchate, a lo mejor necesitas algo de esto, pues empieza, existe, hay muchas maneras. Es verdad que, como tú has dicho, no, este directo no intenta dar fórmulas para que la gente mañana se siente y empiece a hacer, no, pero sí que quien nos esté escuchando diga, oye, pues yo igual como objetivo me voy a plantear esto porque creo que lo necesito, porque he escuchado cosas en las que me he sentido identificada, ¿no? O identificado. Y, y que, bueno, que por supuesto en la Fundación estamos para ayudar en todo lo que podamos a las familias para que ese eslogan que tenemos tan integrado en todo el equipo de si los padres están bien, los hijos también, pues se pueda realmente poner en práctica. Aquí tengo un mensaje que he parado porque, aunque parece que viene de otro tema, está muy vinculado. Es una madre que dice, yo desde el principio he aprendido a vivir con el TEA que tiene mi hijo, pero el problema es que la gente lo juzga y a veces pues eso le hace sentir mal. Y ella se da cuenta que no depende de ella, que depende de los demás. Y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque seguramente que este discurso emocionalmente en un momento dado se puede convertir en algo limitante, como relacionarte con otras personas, a salir al parque, a evitar esa exposición. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y esto cómo lo puedo manejar? Pues esto genera también mucho estrés. Si te he entendido bien en esta cuestión de esta mujer, de esta Pues que madre. no es una pregunta, ella hace el Ah, comentario, ¿no? Como sí, contando un poco su situación. que No, es no hace una como, pregunta específica. claro, pero que es la gente que juzga, que hace comentarios, y eso es lo que le preocupa a ella. Y a ella eso la hace sentir mal, porque ella dice, yo lo he aceptado, pero escucho a la gente, veo a la gente cómo juzga el comportamiento de mi hijo y veo que ellos no lo aceptan. Entonces eso a ella le produce dolor. Bueno, sí, qué es lo que le está produciendo dolor. O sea, si lo tiene aceptado y la gente en el exterior no lo tiene aceptado, es también puede ser una interpretación, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace que ella vea que no se acepta, ¿no? Bueno, no lo sé, es complicado y no estaría, vamos, que tendríamos que tener una conversación con esta persona. Pero sí, lo que has dicho, ¿no? de despertar conciencia aquí, de ver cómo podemos estar mejor con las cosas que nos suceden, ¿no? De tener más armonía con las cosas tal y como son y de relacionarnos de una manera más sabia con nosotras, con los demás y con el mundo. Y esto, bueno, pues a mí el camino
que he encontrado es mindfulness, aparte de, pues, de muchas cosas, pero creo que mindfulness es un camino de autoconocimiento por el que discurro desde hace tiempo y por el que, bueno, es un camino insondable, porque imagínate, ¿quién soy? Esa pregunta es, la indagación pues es interminable. María, contigo contamos, ¿no? En la aplicación Sí, para sí, tener sí. todo este contenido. Bueno, para los que nos estéis escuchando, si vais a la aplicación, descargáis la aplicación y veis lo que tenemos. Hay mucha información que sirve un poco de base, no hay grandes soluciones, ni Mm. quizás a lo mejor encuentres algo que sea directamente vinculado con lo que te esté pasando, pero es una manera de tener una primera toma de contacto bueno, pues en este caso con mindfulness, con técnicas de manejo del estrés y de relajación. Eh, a mí este tema me encanta y además desde que pongo en práctica algunas cosas he podido ver el beneficio, ¿no? Y entonces los recomiendo siempre. Pero como hemos dicho al principio, no todo el mundo tiene esa apertura. Entonces, tú que lo has vivido, ¿no? Que es lo que te ha llevado a ser Mm. profesora y a entender tanto de este mundo, ¿qué le aconsejarías a las personas que en un momento dado estén planteándose si realmente esto les puede ayudar? Am, bueno, no hay nada como probar las cosas, por mucho que hablemos, por mucho que leamos libros, si no lo probamos en primera persona y más esto, ¿no? Como de una manera experiencial. Si no lo pruebas no puedes saber si esto es algo que pueda ser útil para ti o no. Entonces, bueno, eh, no diría nada porque cada uno tiene su manera. A lo mejor hay gente que, pues, que practica running o hace gimnasia y esto es pues su forma de, de estar bien y de tener ese bienestar. Pero yo eso, con mi experiencia de una persona pues con una reactividad con un sistema nervioso muy sensible y con ataques de fobia, de ansiedad y con fobias y con mucho estrés, pues es que yo veía que era esencial porque me estaba afectando a mi salud, tuve un hipertiroidismo, tuve un aborto, o sea, sucedieron cosas con este modo de actuar. Y esto estaba afectando también a mi relación de pareja y a todo mi entorno. Entonces, bueno, a mí es lo que me ha transformado o lo que me ha hecho clic, ¿no? El empezar aquí, pero es una cosa de a poquito, o sea, no es la solución, no es la receta, con esto ya vas a ser feliz, o sea, la vida pues sigue trayéndote sorpresas y momentos que tienes que lidiar complicados, pero desde luego pues los vives desde otra intensidad, ¿no? Y si viene pues alguien de tu familia con un problema o una pérdida pues lo vives desde otro lugar, sabiendo que además todo pasa, todo pasa y que el dolor es inevitable y el sufrimiento pues es opcional, ¿no? Porque el sufrimiento es todo lo mental que metemos a aquello que nos ha sucedido y todas las análisis, pues sí, el estar rumiando con aquello que nos ha sucedido doloroso, ¿no? Y que lo mantenemos en el tiempo. Que te hacen así, te dan un pellizquito y es ese dolor, pero ¿por qué me ha hecho esto? Pues me sigo doliendo, porque no sé qué, porque qué mala persona. Entonces ahí ya entramos en el sufrimiento. Entonces, bueno, pues el mindfulness es una manera de poder vivir como más libre, más ligera, con más ecuanimidad, con más calma. Y bueno, hay otra imagen que me gusta, ¿no? En el mar, pues está enfurecido arriba, todos estos pensamientos, podemos estar ahí arriba, tragando el agua, las olas, o podemos observar todo esto desde el fondo, ¿no? Donde todo está en calma.
y ver todos estos procesos emocionales y mentales pues como climas, como pues una tormenta, la nieve, sale el sol. Y también podemos verlo así, ¿no? De no aferrarnos tanto a mi pensamiento, mi idea, mi opinión, mi, yo, mi, conmigo, de esa solidificación pues de la persona, ¿no? Y de, no sé, para mí eso, mindfulness es, si lo tengo que resumir, es libertad. Me gusta. Libertad y de poder, pues en vez de reaccionar, ¿no? Y de, pues dejarnos llevar por estos automatismos de la mente, pues el tener esa posibilidad de tener una respuesta atenta desde la conciencia, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque evitamos también mucho nuestro dolor y el dolor que infringimos a otras personas o a otros seres o al planeta, ¿no? Con las acciones que tomamos cada día y las decisiones que tomamos cada día. Entonces, ¿desde dónde las queremos tomar? ¿Desde esa conciencia o desde ese piloto automático que nos lleva a donde de repente llegamos a un sitio y digo, ¿pero qué hacemos aquí? Si yo no quería venir aquí. Sí, totalmente. Pero es verdad que muchas veces las familias que tenemos hijos con discapacidad o personas con discapacidad de las que nos tenemos que ocupar, tenemos que buscar un equilibrio entre es vital, o sea, es necesario automatizar algunas cosas porque hay unas rutinas Mm, que son de un sobreesfuerzo que no las podemos cambiar. ujú, Pero dentro de eso que no podemos cambiar y que, bueno, tenemos que aprender a llevarlo y sabiendo, siendo conscientes de que eso genera un desgaste y un cansancio emocional, físico, eh, siempre tenemos que buscar esos paréntesis para mantener ese equilibrio entre convivo con esto porque es algo que no puedo cambiar y como no estamos hablando de solo problemas externos, yo no puedo cambiar que mi hijo tenga discapacidad. Y aunque cambie mi visión con respecto a su discapacidad y maneje bien esto y lo tenga totalmente asumido, es una realidad mm, de que el cuidarle, el cogerlo, el tener unos horarios estrictos y una sobrecarga de esfuerzo de cosas que tienes que hacer a lo largo del día, que yo no puedo decir, pues hoy no lo voy a hacer porque claro. necesito descansar. Ujú, Habrá quien pueda hacerlo porque tiene otras herramientas, ¿no? Como ayuda familiar y tal, tal, tal. Pero en el fondo hay muchas familias que tenemos que se encuentran es con esto. Pero lo que quiero transmitirles es que no se trata de intentar hacer algo que resuelva todo eso, sino que tengamos esos pequeños paréntesis dentro de nuestra realidad para de alguna manera o descargar o cargar esa energía que muchas veces cuando hablo de descargar es esa energía que te está comiendo, que te está enfermando, que no te deja dormir, que te provoca pues eso, ataques de ansiedad, eh, malestar, que te enfermas porque te duele mucho la cabeza, pues todas esas cosas, porque no quiero entrar en clasificarlas, ujú, pero también de, por una parte, liberar y luego de poder reponer energía buena, energía sana, esa energía que te permite, pues, estar un poquito mejor. ujú, Y, y esto es lo que me gustaría que las familias que nos están viendo puedan entender, para que tengan esa motivación de probarlo. ujú, ¿Sabes? De decir, bueno, a lo mejor salgo 5 minutos y que se permitan experimentarlo. ujú. Sí, y fíjate que al principio hablábamos de la práctica formal y la práctica informal, ¿no? Y en los cursos, pues aparte de ese entrenamiento de todos los días con los audios, ¿no? Y las guías que hacen X minutos de meditación, en la práctica informal pues invitamos también a, ¿y qué pasa si
esta atención que estás cultivando en esta práctica formal, llevas esa cualidad de la mente a tus acciones rutinarias, ¿no? Has hablado de estas rutinas que pueden ser duras o... Entonces, ¿qué pasa si esas acciones rutinarias de fregar los platos o barrer o hacer la comida, llevas esa atención de mindfulness, ¿no? De suspendiendo los juicios y sin dejarte atrapar por los pensamientos y las opiniones? Y hacerlo desde ahí, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, también esto es una invitación de cómo te relacionas con esas rutinas que igual pueden ser duras y que pueden ser... Pero, ¿por qué son duras? ¿Qué estás poniendo de tu mente, ¿no? Para que esto te resulte duro. Que Bueno, es que piensa, María, que cuando hablamos de familias con discapacidad hay casos, sí, 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 entiendo. Entiendo, por sí, sí. ejemplo, Y que es duro, o sea, no estoy claro, diciendo el por qué es duro, no estoy cuestionando de, si no es el duro. hecho. No estoy cuestionando el hecho, sino que observes, ¿no? Desde ese hacer, esa rutina, lo que tienes que hacer con trabajar con el niño, el hijo, la hija, desde esa actitud de de atención plena o de plena conciencia a lo que está ocurriendo, pero tratando eso de suspender el juicio. No estoy diciendo que esto no sea duro, ¿no? Pero también qué es lo que estamos pensando mientras estamos realizando esto, darnos cuenta de eso, qué estamos pensando, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? No sé, igual me he expresado mal, pero no No, quiero que se no, no, no. malinterprete. Solo hice ese pequeño paréntesis porque es cierto que cada uno vive su situación, ¿no? Y cada familia, pues, como hemos dicho, no solo es lo que en sí tiene el niño, sino como la familia encara Claro. esa situación, ¿no? Eso que tiene. Y, y nos encontramos mucho cuando intentamos decir, hacer esto, probar esto. Claro, mi hijo está muy mal, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy no he dormido, nos cuentan anécdotas, cuento cosas así Claro. sueltas que sabemos que son realidades que están ahí, ¿no? Hoy no he dormido porque mi hija o hijo no acaba de tener crisis epilépticas. Claro, cuando hablamos del insomnio por el estrés que produce, es una cosa que más o menos puedes manejar, pero el que una persona que te duele, que te importa como un hijo o hija, te lleva a un estrés límite, porque eso no lo puedes controlar. Entonces dices, bueno, ya no es una cuestión de hacer un juicio o no sobre lo que está sucediendo, sino que una vez que sucede, todo eso que te ha generado, que te produce ese momento límite de estrés, luego sepas drenarlo para que no se haga una bola. Entonces, a eso es a lo que me refería. No porque estuviera yo juzgando lo que tú acabas de decir, sino porque quería hacer un paréntesis para aquellas personas que a lo mejor en un momento dado tenían la mente en un punto muy extremo que muchas veces no somos capaces de imaginárnoslo, de ponernos en su lugar, pues porque no lo vivimos, entonces como no tenemos esa realidad. Yo en mi caso sí que la tengo, por eso también más o menos lo puedo llegar a entender. Y entonces también quería que esas personas sintieran que este mensaje también es para ellas, que no Totalmente. es solo el manejo de, sino ya una vez que pasa algo que tú no puedes cambiar, que por mucho que quieras verlo con buenos ojos e intentar analizarlo o no analizarlo o cualquiera de esas cosas que hemos comentado antes, también está la otra parte y es, vale, eso está ahí, no lo puedo cambiar, no lo puedo manejar, me produce un estrés brutal, no sé cómo hacer con esto, bueno, entonces voy a buscar otro camino que es soltar para que eso no se te vaya acumulando cada vez, Totalmente. porque, porque bueno, pues es otra realidad que está ahí. Entonces, por eso lo decía, María, Sí, no no, no, porque no. Sí, no, no, y juzgar tu es mensaje. otra, pues con mindfulness también se entrena pues esa capacidad de dejar ir, de soltar, la paciencia, bueno, la aceptación,
todo esto va surgiendo también de manera orgánica en este entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a estos vídeos que comparto con la plataforma, es lo que yo llamo rutinas matutinas, ¿no? Que es como una combinación de lo que a mí más me ayuda, que son pues ejercicios que tienen más que ver, ¿no? con la conexión del cuerpo y la mente, de yoga, de pilates, luego una serie de ejercicios de respiración y luego una meditación. Entonces es como un combinadito que puede ser de 15 minutos, de 20 minutos, que es, bueno, pues lo he tratado de hacer entretenido y con músicas. Entonces, bueno, pues para ese ratito de que 15 minutos, al final yo hice un programa para antes de lanzar este Rutinas Matutinas, es 5 minutos que pueden cambiar tu vida. Y pueden cambiar tu vida porque ese es el paso, esa es la decisión. Son 5 minutos, pero que luego igual se puede convertir en algo más, ¿no? Pero empezar por a poquito. Claro. Y todo eso lo tenemos en la aplicación de Más Family. Para quien quiera verlo, pues se puede descargar la aplicación, abrirse un perfil es muy fácil y bueno, y tienen todo ese contenido de forma gratuita para que, bueno, sirva de herramienta del día a día y ayudar un poco. Sí. María, haremos talleres contigo porque tengo muchas ganas. Pues yo Vamos a feliz. empezar a hacer los talleres, si Dios quiere, dentro de poco. Estamos ya trabajando en ello, preparando todo para retomar los talleres que hemos hecho desde que empezamos en la fundación y me encantaría que este fuera uno de ellos. Pues a mí me encantaría también, Fabiola, así que yo disponible y bueno, daros la enhorabuena por esta fundación tan maravillosa que da apoyo a tantas familias y así que felicidades por este Muchas proyecto. gracias, muchas gracias. Hay mucho trabajo y bueno, sobre todo un equipo muy, muy, muy implicado. Ahí está Muy Rocío, que es nuestro link, Rocío sí. Amorosa, Rocío amoroso que y Rocío de todo, porque la verdad es que tiene una capacidad de trabajo, de implicación, de ordenar en la mente sí, sí. todas las cosas, o sea, crea una estructura que facilita mucho el trabajo, la verdad. Y bueno, no podíamos tener mejor directora Mm, eh, que nos ayuda en todo. qué bien. Bueno, María, pues oye, ha sido un súper placer conocerte, aunque sea así, espero que pronto Sí. puedas ser en persona. Y bueno, y me repito otra vez, invitamos a las familias a que utilicen la aplicación Más Family, que se descarguen esta aplicación, que lo pueden hacer tanto para Android como para Apple Mm, y que, bueno, pues que ahí van a encontrar muchas herramientas y esta es una de las que vais a encontrar. Entonces, mm. bueno, pues que ha sido un placer, que Igualmente. siempre se me hace cortísimo porque saldrían muchas cosas, pero bueno, vamos a dejar para más adelante también a ver si podemos hacer algo más práctico, que también podría ser interesante. Sí, 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 yo feliz. Sí, la próxima vez, si quieres, hacemos aquí una meditación guiada, cortita. Genial. Ay, sí, me encantaría, me Vale, encantaría. pues Bueno, pues un muchas gracias. placer, millones de gracias y hasta la siguiente. Gracias, Fabiola, y a todas las personas que estáis ahí. Gracias. Bueno, Chao. hasta luego.